A principios del siglo XX, el mundo se caía a pedazos luego de una guerra mundial que había dejado en ruinas gran parte de Europa y una revolución roja que a fuerza de sangre cambiaron el orden mundial e hicieron pensar a todo el mundo que todo régimen no es eterno y que el poder está en manos de los pueblos y no de unos pocos adinerados. Para 1918, Argentina transitaba por un periodo de protestas y cambios sociales muy importantes. 2 años antes se habían realizado las primeras elecciones democráticas del país gracias a la ley San Peña. En estas elecciones el ganador fue Hipólito Yrigoyen, candidato de la Unión Cívica Radical, quien años antes había participado en la Revolución de 1874 y algunos golpes de Estado contra el gobierno de Julio Argentino Roca. En estos años de cambio había algo que todavía no cambiaba: la antigua Universidad de Córdoba. Con cerca de 3 siglos en el país, esta universidad, fundada por los jesuitas, seguía manteniendo un marcadísimo carácter religioso y alejada de las nuevas teorías de la ciencia y con profesores vitalicios que prácticamente morían en su cátedra. Los estudiantes universitarios, a diferencia de los viejos y conservadores profesores, eran jóvenes progresistas, hijos de una reciente clase media formada por inmigrantes. Venían organizándose desde principios de siglo en federaciones y para abril de 1918 crearían la Federación Universitaria Argentina, la cual se convirtió en la organización gremial del estudiante argentino, el cual clamaba por la renovación de las estructuras y objetivos de las universidades. En la Universidad de Córdoba, las protestas venían fortaleciéndose desde el cierre del internado estudiantil del Hospital de Clínicas en 1917. Finalmente, las protestas fueron escuchadas en junio de 1918 y el gobierno de Irigoyen designó al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo, como interventor de la Universidad de Córdoba. Matienzo encontró muchas irregularidades dentro de la universidad y decidió que debían reemplazarse los decanos de las facultades y también el rector de la universidad, pero no de la forma tradicional, sino con una elección donde los profesores votarían a los nuevos decanos y al rector. Las elecciones de decanos transcurrieron normalmente, pero al momento de la elección del rector se impusieron firmemente dos candidatos: Antonio Honores, candidato conservador, miembro de la asociación ultraconservadora llamada Cordafrates, y Enrique Martínez Paz, el candidato estudiantil. Luego de 3 votaciones se eligió como rector a Honores, lo que enardeció a los estudiantes, quienes recrudecieron la huelga y tomaron la facultad alegando que los jesuitas arreglaron el resultado de las elecciones. Los estudiantes, apoyados por partidos políticos y diversos sindicatos, se hicieron escuchar el 21 de junio mediante el llamado Manifiesto Liminar, escrito por Deodoro Roca, uno de los líderes del movimiento. El manifiesto fue difundido por todo el país y luego por América Latina, consiguiendo la adhesión de muchas personas gracias a sus párrafos llenos de sentimiento y frases que nunca más serán olvidadas, como la que inicia el manifiesto: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Finalmente, Nores renunció a su cargo y la universidad fue intervenida nuevamente, esta vez por José S. Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Para el 12 de octubre de 1918 se suscribió un decreto donde se contemplaban ampliamente las demandas de los estudiantes. Los postulados de esta reforma serían los siguientes: el cogobierno de las universidades representado por alumnos, docentes, graduados y no docentes; la autonomía política, docente y administrativa de la universidad; la elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con representación de los profesores, estudiantes y egresados; la elección del cuerpo docente a través de concursos; la fijación de mandatos con plazo fijo; la gratuidad de la enseñanza superior, la libertad docente y la libre asistencia a clases. La reforma se extendió rápidamente por todo el país a las universidades de Buenos Aires, Tucumán y La Plata. Luego por América Latina, donde aparecieron nuevos representantes del movimiento, como Raúl Haya de la Torre en Perú, entre quienes dieron nuevo fervor e impulso al movimiento. Los estudiantes de Córdoba serían evocados incluso medio siglo después por los estudiantes de Francia, e incluso hoy en día sus reformas siguen vigentes. El desarrollo industrial posterior a la Primera Guerra Mundial generó una creciente demanda de operarios técnicos e ingenieros, tomando urgente la necesidad de formar cuadros técnicos de dirección y supervisión, a la vez que ponía cada vez más al profesional de la ingeniería en relación de dependencia. En 1946, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, y debido a la creciente industrialización de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y se fundaron escuelas fábricas destinadas a la capacitación de operarios.
Sin embargo, los alumnos egresados de las escuelas fábricas no tenían prácticamente posibilidad alguna de terminar la enseñanza secundaria, debido a las innumerables pruebas de equivalencia que se les solicitaba. Cabe destacar que la formación brindada por estas escuelas se asemejaba a una especie de ciclo básico secundario con salida laboral. Cuando estaban próximos a egresar los primeros graduados de las escuelas fábricas, el gobierno y la CGT comenzaron a pensar en implementar un ciclo superior. Este llevaría el nombre de Universidad Obrera Nacional y tendría por objeto formar ingenieros de fábrica, capacitados para crear procesos de producción. Se pensaba en un perfil profesional más práctico que el de los ingenieros tradicionales. Sus alumnos tendrían la obligación de trabajar en su especialidad y cursarían una carrera de 5 años. De esta manera, en el año 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional, aunque no fue antes de 1952 que el Poder Ejecutivo Nacional sancionó un decreto por el cual reglamentó la ley y le confirió a la universidad su primer reglamento de organización y funcionamiento. Se establece la creación de la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica con el objeto de formar íntegramente profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica en las especialidades correspondientes. Los cursos fueron finalmente inaugurados por Juan Domingo Perón el 17 de marzo de 1953. En 1954 se fundaron las facultades regionales de Bahía Blanca, La Plata y Avellaneda. En julio de 1955, la de Tucumán. En 1955, el gobierno militar de facto de Pedro Eugenio Aramburu implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional. Finalizado el gobierno de facto de Aramburu, la nueva administración desarrollista de Arturo Frondizi incorporó la redenominación de la Universidad Obrera Nacional como Universidad Tecnológica Nacional, y el 14 de octubre de 1959 le dio una nueva autonomía. En las siguientes décadas, la UTN se convirtió en la casa de estudios líder para la formación de los nuevos ingenieros tecnológicos del país. La UTN tiene como objetivos específicos preparar profesionales en el ámbito de la tecnología para satisfacer las necesidades correspondientes de la industria, sin descuidar la formación cultural y humanística, que los haga aptos para desenvolverse en un plano directivo dentro de la industria y la sociedad. Es importante destacar que desde su creación han egresado más de 30.000 profesionales de sus 17 carreras de grado, lo que equivale a casi la mitad de ingenieros del país. Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de absorción de alumnado que equivale a más del 50% de todos los estudiantes de ingeniería del país, unos 70.000 cursantes. Todas las carreras de grado son gratuitas, ya que son solventadas por el Estado Nacional, conservando de todas formas la UTN su independencia financiera. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación,
que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural.